Amados hermanos, volvemos a encontrarnos en este domingo 1 de mayo, primer domingo de mes, día de trabajo, día de la mesa del Señor, día de continuar con nuestro estudio de la epístola de Primera de Pedro, la cual ya hemos recorrido en muy buena parte con diferentes enseñanzas que Pedro ha venido teniendo para con nosotros, en una epístola que nos deja algunas enseñanzas muy profundas y que pues viene escrita en un formato en el cual requiere de un enorme análisis para poder captar cada uno de los detalles que el Señor tiene para nosotros. Y muy particularmente este día vamos a tener un estudio bíblico quizás un poco complejo porque Pedro está hablando alegóricamente, utilizando alguna figura que probablemente vaya a sorprendernos. Dios nos da cada día de vida una nueva oportunidad para que su voluntad se materialice en nosotros y podamos disfrutar de esa misericordia divina que tiene para con cada uno de sus hijos. Le animo a que tomemos un tiempo para el video y oremos pidiendo dirección en este camino hacia parecernos más a Él, que es a lo que estamos llamados día con día. Oremos entonces, mis hermanos, y pidamos esa dirección para que también podamos comprender cuál es su voluntad agradable y perfecta, y además cuál es ese mensaje que tiene para con nosotros en esta lección. Ponemos un poco en contexto. Pedro ha estado hablándonos en el final del capítulo 2 de su epístola acerca de ese carácter manso que debe haber en el cristiano, amando a su prójimo y pareciéndose cada vez más a nuestro Señor. Si lo recordamos, la lección previa culminaba justamente con que Jesús había sido manso en su martirio y pudiendo haber reaccionado, no lo hizo, precisamente por amor a nosotros. Y justamente esa misma categoría de mansedumbre es la que se nos pide, no en sí para dejarnos maltratar ni mucho menos, más bien es esa mansedumbre delante del Señor que nos manda a amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque solamente si le amamos vamos a poderle llevar ese mensaje de salvación. Este día, Primera de Pedro 3, nos tiene preparado una lección bastante compleja, en el sentido que ha sido utilizada por muchísimo tiempo, o casi que siempre, fuera de contexto, aunque no necesariamente esto será errado, en tanto que nos deja un mensaje de doble aplicación. Este capítulo que viene ha sido utilizado muchísimo para predicaciones acerca del matrimonio, de la vida en pareja, de la actitud de la mujer con su esposo y del hombre con su esposa. Sin embargo, pues existe más de una aplicación y pronto nos daremos cuenta que la que estudiaremos el día de hoy va a ser bastante cortante para muchas de nuestras iglesias. Inicia Primera de Pedro 3, 1, 2. Así vosotras, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. De repente, este ha sido uno de esos versículos que se ha utilizado una y otra vez en predicaciones para matrimonios, en congresos de parejas, en retiros que reúnen a esposo y esposa, y está muy bien. Pero vamos a darnos cuenta que detrás de este mensaje, que es muy cierto para las parejas, hay un par de detalles que se nos están pasando de largo y que son demasiado necesarios de analizar. Alguien podrá decir ahora mismo, ¿y qué es lo que hay que analizar acá? Si está clarísimo, le está hablando a las mujeres, les está diciendo que tienen que estar sujetas al marido y que tienen que ser castas y respetuosas. ¿Qué es lo que hay que analizar acá?
Desde luego, pues la literalidad del versículo es pues, bastante clara y no tenemos demasiado que analizar si estamos tomándolo desde la literalidad. Pero quiero que hagamos un símil de lo que muy probablemente Pedro estaba tratando de transferir. Y digo muy probablemente Pedro lo hacía, no en sí porque exista una duda plausible de que esto no sea cierto, porque de hecho lo es, y los versículos que vienen son igualmente ciertos. Sin embargo, existe una condición histórica en Primera de Pedro que va a darnos pie a pensar que Pedro estaba haciendo dos predicaciones en una. Una predicación perfectamente válida para cualquier matrimonio, porque luego veremos que más adelante describe cuál es la conducta de la mujer y también describe cuál es la conducta del esposo, ¿sabes? Por lo tanto es una predicación total y absolutamente válida para matrimonios, pero además estaba lanzando un mensaje en una segunda predicación intrínseca, haciendo un símil muy interesante para transmitir una idea que políticamente no podía hacer de otra forma. ¿Por qué decimos eso? Justamente por la primera palabra del capítulo 3. Esa primera palabra, asimismo, va a dejar un conectivo gramatical con lo que venía hablando en el versículo anterior. En este punto es muy necesario que recordemos que la Biblia no fue escrita en capítulos numerados como ahora mismo lo conocemos. La carta de Pedro fue escrita de manera prosa, pues seguido una de la otra. Esta división en capítulos es un invento moderno con tal de organizar la lectura y facilitar encontrar los textos. Pero esa división capitular y versicular, pues realmente no es en sí misma parte de la Biblia. Por lo tanto, de ninguna manera podemos separar el sentido de uno y otro versículo solo porque por antojo de una persona cayó ahí el corte del capítulo. En ese sentido, entonces, para poder comprender Primera de Pedro 1, y esa palabra muy en particular, asimismo, es necesario revisar qué significa. Y significa justamente de la misma manera que. Cuando Primera de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras mujeres, lo que está diciendo es, de la misma manera que lo anterior, vosotras mujeres están sujetas y todo lo demás. Pero entonces, ¿qué es lo anterior? Justamente es necesario regresar a la temática final de Primera de Pedro 2 para comprender qué es lo que le está queriendo decir a las mujeres de estar sujetas a sus maridos y todo lo que continúa. En ese sentido, entonces, vamos a irnos a el último versículo, porque aquí una frase que siempre digo y que me parece que es apropiada, un texto sin contexto no es más que un pretexto. Por lo tanto, el contexto de ese asimismo está precisamente en la palabra del Señor y lo localizamos en 1 de Pedro 2:25, que es el versículo inmediatamente previo. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pero, ¿qué tiene que ver que una esposa esté sujeta a su marido con esto? Porque lo que le está diciendo es, mujeres, de la misma manera como el versículo anterior describe, tienen que ser ustedes sujetas a sus maridos. Y entonces aquí sí que nos encontramos algo que parece que no tiene mucho sentido, porque aquí de lo que está hablando era que somos ovejas descarriadas, que hemos vuelto al pastor y el obispo de nuestras vidas. ¿Quién es el pastor? Pues el Señor, justamente. Jesucristo es nuestro pastor. Jesucristo es quien nos salvó porque somos ovejitas descarriadas. Y entonces, asimismo, sean ustedes mujeres. Es que sigue sin tener mucha lógica si nos estamos refiriendo a el matrimonio como tal. Sin embargo, el libro de Apocalipsis nos va a dar una pista de cuál es ese conectivo real que existe entre 1 de Pedro 2:25 y 1 de Pedro 3:1.
Apocalipsis 19, 7 y 8, gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿A quién se está refiriendo Apocalipsis? ¿De qué boda estamos hablando? ¿Cuál cordero? Bueno, por todos es sabido justamente que el cordero es Cristo. La Biblia lo describe como tal en diversas ocasiones. Cristo es el esposo y la esposa es su iglesia. Y lo podemos evidenciar no solo en este versículo, donde claramente habla de los santos y sus acciones justas que revisten de lino fino a esta iglesia, sino que también lo encontramos en múltiples versículos. Quiere decir entonces que si Primera de Pedro 2:25 estaba hablando del pastor que ha retornado a las ovejas después de haberse descarriado, y luego viene ese conectivo a sí mismo, entonces lo que sigue no necesariamente está refiriéndose de manera intencionada al matrimonio y a las relaciones de pareja. Más bien está haciendo un símil en código para explicarle a la iglesia cristiana cómo debe ser su relación como esposa del Cordero. Y usted dirá, bueno, mire, pero ¿y eso de dónde es que lo ha sacado? Porque ya luego los versículos son como súper claros, está hablando de la mujer, está hablando del esposo, y luego le habla al esposo mismo, pero es que sigue sin tener sentido si esto no tuviese una doble intención, hablándole a la mujer y al hombre, pero también hablándole a la iglesia. Y aquí es donde viene la gran pregunta, ¿por qué hablar en clave? ¿Por qué tener que hablar acá en clave? Sí, bien pudo haber puesto las cosas claras y directas para la iglesia para que todo el mundo las entendiera. ¿Por qué Pedro se toma la molestia de escribir ahí en un símil con doble intención? Bueno, pues creo que el contexto en el cual se escribe la epístola va a explicar bastante bien por qué motivo. Y la imagen que he colocado en la diapositiva creo que nos deja todavía más claro cuál es el asunto. Recordemos que la iglesia cristiana está siendo duramente perseguida por el Imperio Romano. Justamente ese Imperio Romano que considera que la iglesia es subversiva y que debe estar no solo proscrita, sino aniquilada, porque atenta contra la estabilidad imperial, teniendo a los celotas, que ya hemos hablado de ellos, que era una guerrilla que luchaba armadamente contra el Imperio Romano, y teniendo por líder de los celotas al propio Jesús. Entonces, todo aquel que le fuere fiel a Jesús era un revolucionario que merecía la muerte. Si Pedro escribía textualmente que tenían que estar sujetos a Cristo, seguir a Cristo, hacer lo que Cristo mandó, pues lo que iba a pasar es que cuando el pretorio revisase la carta antes de que saliese, porque obviamente la revisaban, había un proceso de censura sobre la correspondencia, esta carta iba a tener dos consecuencias. Uno, que nunca iba a llegar a su destino. Y dos, que Pedro iba a ser asesinado ipso facto, porque estaba incitando al grupo cristiano que en la psique del imperio era un grupo subversivo y perseguible, a luchar contra el imperio, en tanto que le era fiel a Cristo, ese Cristo que era considerado el mártir y líder de los celotas, guerría contra el imperio. Desde luego, Pedro sabe muy bien lo que está pasando. Y lo sabe no solo porque lo ha vivido en el contexto social, sino porque hay que recordar que Pedro tuvo una relación muy cercana con Pablo, quien seguramente le explicó cómo funcionaba la psique del romano.
Pablo, de hecho, que era ciudadano romano, había podido conocer la política romana y Pedro estaba perfectamente enterado de cómo funcionaba. Por lo tanto, si Pedro hubiese escrito textualmente el análisis que vamos a hacer, el resultado habría sido un desastre. Por lo tanto, Pedro está mandando este capítulo 3 con un doble mensaje. Un mensaje que es perfecta y absolutamente aplicable a una relación de pareja, a una relación matrimonial, y por supuesto que es un mensaje sumamente válido y que todos los cristianos debemos observar, pero también está mandando un mensaje perfectamente aplicable a las características de la iglesia como esposa del Cordero. Ahora sí, vamos a hacer un análisis desde esa perspectiva y muy pronto se darán cuenta que el mensaje de Pedro es extremadamente cortante, como si estuviese viendo a la iglesia moderna. Asimismo, vosotras, mujeres, es decir, iglesia, estad sujetas a vuestros maridos. Iglesia, sujétese a Cristo, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Fíjese bien, los que no creen en la palabra del Señor y en Cristo, sea ganado. ¿Por qué? Por la conducta de la esposa del Cordero. La conducta de la iglesia es el testimonio fiel de Cristo hacia la predicación y la comisión que nos dejó de hacer discípulos. Lo que veladamente Pablo está lanzando es que las obras de los santos, como ya lo leíamos en Apocalipsis, van a hacer verdaderamente el trabajo. La iglesia entonces debe considerarse como esposa del Cordero, sujeta a Cristo, y las acciones de la iglesia van a ser las que hagan que el resto crea, que todas las personas vean el carácter de Cristo reflejado en la iglesia. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Nos da dos características muy interesantes. La castidad, que tiene que ver con ese refreno de las pasiones, y el respeto, que tiene que ver con esa sujeción a Cristo. Como se pueden dar cuenta, es aplicable al matrimonio de hombre-mujer, pero también es aplicable al matrimonio de Cristo con su iglesia. Y en ese sentido estamos hablando de un reto inconmensurable para nosotros los cristianos, en tanto que si somos la iglesia tenemos la responsabilidad de predicar con nuestras acciones. Vuestro atavío, es decir, vuestra vestimenta, vuestra proyección hacia los demás, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Desde luego que este es un buen consejo para las mujeres y para los hombres también, de hecho. Es un bonito consejo, un consejo válido, un consejo que nos traía muy buenos resultados. Pero fíjese que parece que esto está más bien dirigido hacia una iglesia que se está tornando vanidosa. ¿A qué se refiere con peinados ostentosos, a adornos de oro o vestidos lujosos? Se está hablando a la vanidad, a la externalidad, al creer que con tener algo muy llamativo, muy lujoso, vamos a cumplir con la misión. Y he puesto ahí una iglesia sumamente famosa de un predicador que se hace llamar cristiano, yo voy a omitir mi opinión al respecto, que inauguraba justamente hace unos días su mega iglesia, que tiene un costo, según leí, aproximadamente de $7.2 millones, con luces LED, con aire acondicionado para ese montón de gente. Es un lujo, como lo pueden ver en la fotografía, es un lujo. Y entonces, ¿a dónde quedó ese
mandato del Señor acerca de no tener en exceso peinados ostentosos, adornos de oro y vestidos lujosos. Porque le está hablando a la iglesia, mis hermanos. Le está hablando a la iglesia. Y no estoy diciendo que la iglesia tenga que estar descuidada, ni mucho menos. El templo debe estar limpio, debe estar ordenado, debe estar óptimo. Pero es que está hablando al interior de la iglesia, al corazón de la iglesia. Le está hablando al corazón suyo y al corazón mío. Un corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Fíjese, incorruptible. Parece que cuando Pedro escribía, estaba pensando en la iglesia moderna. Porque en el entendido que está tratando de mandar un mensaje tras bambalinas, básicamente lo que les está diciendo es, miren, es que si están en un lugar no tan cómodo, en un lugar no tan lujoso, en un lugar no tan llamativo, es que eso da igual, eso no es lo importante. Lo importante es lo que hay en su corazón, y que ese corazón sea incorruptible. Quiere decir que una iglesia cristiana que está siendo sujeta a Cristo, está siendo sujeta a su esposo, tiene que ser una iglesia cristiana con una perspectiva total y absolutamente hacia el interior y no hacia el exterior. No nos sirve absolutamente de nada que la iglesia sea muy bonita si por dentro tiene una congregación con un corazón corrupto. Y no hablo de lo corrupto de cada uno, porque al fin y al cabo es que todos somos pecadores y todos tenemos alguna corrupción y concupiscencia contra la cual luchamos. Eso es normal, y el propio Señor nos ha advertido que eso sucede y nos ha dado la salida. No hablo del individuo. Hablamos acá del corazón de la congregación que puede ser corrompido por esa vanidad que es normalmente atizada por un líder religioso que se lucra de dicha vanidad. Y aun y cuando no fuese de carácter lucrativo, esa vanidad conlleva a que las acciones de esta iglesia no cumplan con el cometido que el Señor ha dejado. Y la sentencia final del 3:4 es que es de grande estima delante de Dios. Por lo tanto, aquella iglesia que se llena de externalidades, pero que no trabaja en el corazón como iglesia, entonces está fuera de esa grande estima que Dios tiene por esta situación. Y continúa, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Está hablando justamente de la iglesia primitiva, antes de que hubiese persecución, antes de que hubiese todo un contexto de violencia en contra de la iglesia, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Fíjense, este versículo deja todavía más claro el doble mensaje que estaba mandando Pedro. Este versículo deja en inequívoca condición, estaba hablando a las iglesias en la condición de su matrimonio con Cristo, porque les dice que las mujeres santas de la antigüedad, sujetadas a sus maridos, Sara obedecía a Abraham y le llamaba Señor, de la cual habéis venido a ser hijas. Pero aquí hay un tema interesante. ¿A quién le estaba escribiendo Pedro? Vimos al inicio de la epístola que Pedro le estaba escribiendo a todas las iglesias cristianas en el mundo conocido. No le estaba escribiendo a las iglesias judías, sino también a las iglesias que estaban en Roma, que estaban en Grecia, que estaban incluso en África. Entonces, todas esas iglesias que no son judías, no eran hijas de Sara y Abraham. La tesis entonces de que le está escribiendo a las mujeres, hablando de la corporalidad del género femenino, queda completamente sin sentido. Está clarísimo que le estaba escribiendo directamente a la iglesia y que este es un mensaje en código para que sea comprendido como tal. Y les dice muy claramente el por qué lo hizo en código.
de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. ¿Y por qué le tenía que aclarar a las mujeres que no tenían que tener de una amenaza? Esto solo cobra sentido si se lo aplicamos a las iglesias que estaban siendo amenazadas por el Imperio Romano. Voy a repetir, no voy a decir de ninguna manera o despreciar de ninguna manera que este mensaje sea aplicable a hombre, mujer, esposo y esposa, pareja. No lo voy a decir. Yo no voy a despreciar el mensaje, que es muy valioso para todos nosotros. Pero la verdad es que Pedro no está escribiendo para el matrimonio. Estas palabras no son dirigidas a un matrimonio de hombre-mujer. Está clarísimamente escribiéndole a las iglesias cómo debían comportarse en su relación con Cristo, su esposo. Y esto se va a ver reforzado en el versículo 8. El 7 habla justamente de lo que el esposo debe hacer, como un colofón a ese mensaje, velado por supuesto, disimulando la redacción para que no sea sospechoso para los censores romanos. Finalmente, ser todos de un mismo sentir. Vea, le está hablando a la iglesia. En 1 Pedro 3:8 ya deja claro cuál era la intención, lo deja transparente, porque se dirige directamente a la iglesia dándoles indicaciones, y es que desde el versículo 1 se está refiriendo a la iglesia. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternamente, misericordiosos, amigables. Y esas no son las características que debe observar una iglesia cristiana. Justamente, porque Pedro le está describiendo a la iglesia, y este mensaje nos tiene que caer directamente a nosotros, comprendiendo que esas divisiones, comprendiendo que esos disentires, comprendiendo que esa relación no compasiva, ese no amor fraternal, esa no misericordia, comprendiendo que todas esas palabras ásperas que usted tenga contra su hermano, que yo tenga contra mi hermano en la iglesia, van en desmedro de nuestro testimonio, porque como esposa de Cristo, como iglesia, esposa del Cordero, estamos llamados a tener un comportamiento que sea testimonio y que eso sirva para la predicación. Por lo tanto, cuando no cumplimos con 1 Pedro 3:8, entonces estamos siendo una esposa que no estamos sujetos al Cordero que es Cristo Jesús. Un mensaje quizás bastante severo. Y continúa, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Mis hermanos, es que el reto de 1 Pedro 3 es grandísimo. Fíjese, este pasaje, cuando se ha utilizado para predicar sobre el matrimonio, es un reto pues muy grande, un reto difícil a veces, un reto de verdad poderoso. Pero cuando se mete en el contexto donde Pedro realmente está describiendo, es que se vuelve un reto completamente colosal, un reto que lleva a la iglesia a reinventarse, un reto que lleva a la iglesia completa como esposa del Cordero a comprender que no se trata de hacer grandes campañas evangelísticas, que no se trata de tener un montón de números de conversos en cada predicación. Se trata de que nuestro comportamiento como iglesia, no devolviendo mal por mal, sino bendiciendo, sea el que predique por nosotros en el nombre de nuestro Señor. Porque otro colectivo, es decir, en consecuencia de, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala,
porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Quiere decir, mis hermanos, 1 de Pedro 3, 10, 12, que es la consecuencia de ser o no ser una esposa sujeta al Cordero de Dios, es esta. Quiere decir entonces que como consecuencia de la iglesia que construyamos, como consecuencia del corazón afable de la iglesia que constituimos, estará o no la bendición del Señor. Y va a cerrar 1 de Pedro 10, 13 con una pregunta retórica que vamos a desarrollar la próxima semana. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Nuevamente Pedro le está hablando a la iglesia, no al esposo y a la esposa. Le está hablando a la iglesia. Le está dando un espaldarazo, un aliento de no tener miedo, de no encontrarse en aflicción, porque la están persiguiendo y la están persiguiendo duro, los están asesinando, los están lanzando a los leones para diversión de Roma. No estamos hablando de un desprecio cualquiera, no, se los están comiendo los leones, tenían miedo. Y Pedro, de manera muy velada, les está diciendo, es que ustedes están haciendo el bien. ¿Y cuál es el miedo? ¿Qué miedo tienen ustedes si están siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo? Primera de Pedro 3 nos ha dejado un reto muy, muy complejo. Probablemente jamás habíamos visto esta perspectiva de lo que Pedro nos enseña, pero nunca es tarde para ver el contexto de las cosas y darnos cuenta que nuestro Señor nos está llamando a ser una iglesia que predique no con palabras, no con campañas, no con grandes escenarios, no, que predique desde su corazón a través de sus acciones. Que Dios nos bendiga, mis hermanos.